Mis amados hermanos, edificados en la palabra, paz a vosotros. Que el Dios Todopoderoso bendiga su casa y su familia y le acompañe en todo tiempo. Es importante cuando reconocemos que ese Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros. Y cuánto nosotros hacemos para que ese Espíritu maravilloso se quede con nosotros. El tema de hoy es preparando mi corazón para la cena del Señor, el tema general del mes. El subtema, más que un carpintero. Y el título para este día es Advertencia 3. El peligro de la inmadurez o de la caída del estado de gracia. Es importante que reconozcamos que si estamos en un sitio, si estamos con Jesús, si tenemos espíritu en nuestro corazón, debemos apreciarlo, debemos vivirlo, debe ser parte de cada uno de nosotros. Pero vamos a leer el texto base, que está tomado en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Creo que esta palabra es muy fuerte. Está hablando con cada uno de nosotros que somos cristianos. Y que ya en este tiempo debemos tener madurez de cristianos, pensamiento de cristianos. Pero la palabra dice que cuando ya deberíamos de estar comiendo algo sólido, estamos como bebés. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 6, versículo 3 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificación de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Creo que debemos entender lo fuerte de este mensaje, que es importante que si estamos con Jesús, vivimos a Jesús, y es su Espíritu el que nos guía, el que dice lo que vayamos a hacer en todo momento, entonces nuestro actuar no puede ser diferente. Y nuestra mente no se debe apartar de ello. Porque el título dice, caer del estado de gracia. Una advertencia fuerte. Ser tardo para oír no es un problema con el oído, sino un problema con el corazón. El oyente no está interesado en escuchar lo que Dios le quiere decir. O sea, no quiere escuchar la palabra de Dios. Eso es señal de un problema espiritual. Hebreos es un libro lleno de muchas advertencias en este sentido. Estos cristianos desanimados necesitan ser alentados, necesitan ser consolados, necesitan ser enseñados, pero también necesitan ser advertidos del peligro que se está viviendo. Entrar en un frío, entrar en una situación en la que usted está dudando si quiere seguir siendo cristiano o no, o está dudando si quiere actuar, mejor dicho, como cristiano. Si quiere vivir la gracia de Jesús o no la quiere vivir, es tan grave como decir que está muriendo, que está agonizando. Hay una necesidad de recordar las consecuencias de morir espiritualmente, de apartarnos de Jesús. Hoy en día hay mucha gente que se confunde acerca de cómo va a vivir el cristiano, pero hay una Biblia que dirige todo lo que vamos a hacer. Y la gente se hace infinidad de preguntas al respecto. Porque algunos hasta abusan de la gracia. Lo toman como licencia para pecar y pueden hacer lo que sea porque ya son salvos por gracia. ¿Será que usted puede vivir como se le antoje cuando Jesús ha dicho que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él y que Él hará de nosotros?
Si Él es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿será que el barro puede hacer lo que se le antoje? Y aún así va a seguir siendo una vasija para honra. Si el barro se pone resistente, esa vasija no queda buena. Esa vasija se revienta y queda con defectos. Entonces debemos entender que es tan peligroso que pensemos por nuestra propia cuenta, pensar que podemos hacer lo que queramos y que en todo caso Dios es un Dios de perdón y que nos va a perdonar. Es tan grave eso. Y usted a lo mejor me puede decir, pero es que usted no peca, hermana Enedina. Y sí, yo peco, todos pecamos, pero hay un pecado premeditado al que la persona se está habituando. Ese pecado que la persona lo está planificando. Y si ya conocemos la verdad y ya sabemos que eso es pecado y que no lo tenemos que hacer, y hay advertencias claras, y usted sabe que en su corazón está Jesús, y que por cometer ese pecado usted va a perder ese amor, esa entrega, esa dedicación que Jesús tuvo por usted, ¿realmente lo quiere poner en riesgo? Es que no le importa, va a continuar elaborando ese pecado en su mente, lo va a llevar a cabo, cuando la Biblia le tiene una advertencia clara diciéndole que no lo haga. Y a lo mejor usted me diga, pero ¿cómo podré saber si estoy pecando de manera accidental o de manera premeditada? ¿O podrá Dios perdonarme todos los pecados que ya cometí? ¿O qué puedo hacer para recibir ese indudable perdón de mis pecados cometidos? Pues algo que tenemos que tener claro. Primero es lo que dice Romanos 6, capítulo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, dice, vamos a cometer pecados como nos dé la gana, vamos a hacer de nuestra vida lo que se nos antoje. Total, la bondad de Dios es para nosotros y nos va a perdonar, porque ya somos salvos. Pues el texto continúa diciendo, el versículo número 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Reconocemos la maravillosa obra del poder salvífico, obrando mediante la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para nosotros. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ese precioso Salvador en nuestra vida, Él empieza a hacer transformación en cada uno. Y debemos reconocer que Él empieza a guiarnos. Y hay un sentimiento de conciencia que nos va diciendo que nos apartemos de muchas cosas a las que hemos estado habituados anteriormente. Esa voz la debemos escuchar y debemos dejar que sea nuestra vida en obediencia a su palabra la que rija todo lo que tengamos que hacer. Ya no podemos vivir a nuestro antojo. Dices, y si usted lo reconoce, ya no puede continuar viviendo igual. De hoy en adelante, el Señor debe ser quien le guíe, porque Él nos hace sus hijos por su infinita gracia, y de ahí efectúa en nosotros un nuevo nacimiento. A través del bautismo hay un nuevo nacimiento, un nuevo ser, una persona distinta que recibe perdón de pecados. ¿Por qué distinta? Porque ya no tiene la carga de pecados anteriores y porque de ahí en adelante va a continuar en obediencia. Pero seguiremos practicando el pecado que cometíamos antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Será que vamos a continuar viviendo igual? Y diciendo que tenemos a Jesús con nosotros, ese que de verdad transforma y Él de verdad renueva. Si algunos dicen y no transforman su vida, es porque realmente no dejan actuar a Jesús en su corazón. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma acerca de estos aspectos, y cuando ya hemos sido justificados a través de la fe en Jesucristo, es importante nuestra santificación permanente, nuestra nueva vida, nuestra vida cristiana. Si hemos muerto al pecado,
Y hemos nacido para vivir para Dios. Somos nuevas criaturas. Somos resucitados a una vida en Cristo Jesús. Es imposible el poder considerar a un cristiano que ha sido salvo y que se ha entregado a la esclavitud a Jesús y que va a continuar de esclavo en el pecado. O sea, eso no tiene sentido. La Biblia dice que solo podemos servir a un Señor, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces es imposible que alguien que de verdad reconoció a Jesús, que de verdad le entregó su vida, quiera seguir haciendo las cosas que antes hacía. Eso no puede existir. Sin duda esta persona realmente no sabe quién es Jesús. No sabe cómo pasan. Y a lo mejor usted me dice, pero ¿por qué la Biblia menciona aspectos en esto y sobre todo en el libro de Hebreos? Pues en la Biblia se menciona, y si lo identificamos un poquito el contexto, podemos decir que debido a que el cristianismo nació del judaísmo, era una tentación mucho más sutil para el judío cristiano regresar al judaísmo que para un cristiano que anteriormente ha sido pagano regresar a sus costumbres mundanas. Parte del problema que enfrentaban los hebreos era la similitud superficial entre los principios elementales del cristianismo y del judaísmo, lo que hizo posible que el judío cristiano pensara que a lo mejor podía aferrarse a ambos o que no tenía problemas antes porque no había reconocido la verdadera gracia. Y por eso se explica de manera clara. Pero nosotros que sabemos que vivíamos en una vida de pecado, una vida apartados de Jesús, apartados de la voluntad divina de salvación que nuestro Padre Eterno tiene, ¿cómo podemos tener duda en estos aspectos? Pues de cada uno de los que hemos reconocido a Jesús, que hemos entregado nuestra vida a Él, que hemos tenido un encuentro fiel con Él, se requiere que haya frutos de hijos de Dios, que nuestras acciones vayan en común acuerdo con la palabra del Dios eterno. No podemos querer seguir viviendo a nuestro antojo, porque nuestro antojo no es nuestro en realidad. Es el antojo del enemigo, porque nosotros realmente no tenemos, no tomamos decisiones solos. O tomamos decisiones con Jesús o las tomamos con el enemigo. Siempre tenemos alguien allí que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Cada uno decide quién quiere que le hable y a quién quiere escuchar. Pero si en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida está Jesús, que edifica, que transforma, que renueva, que cambia, que da vida, que da gozo, que da paz, que llena de tranquilidad. ¿Usted realmente todavía se siente resistente? No es posible. Y cuando vemos que Él transforma y renueva, significa que no podemos seguir hablando como hablábamos antes, practicando las cosas que practicábamos antes, o teniendo los mismos pensamientos que existían en aquella vieja vida, sino más bien que Él nos lleva en esa santificación permanente, esa santificación que no viene más que del lugar santo. ¿Y cuál es el lugar santo? El Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Él es el santo que se deposita en nosotros y santifica todo lo que, donde Él está. Todo lo que contiene su presencia es santo. Y eso es lo que Él hace para cambiarnos y para renovarnos. Sabemos de antemano que como Satanás es el que siempre ha practicado el pecado, Primera de Juan 3:8, en adelante dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando habla de práctica es habitualmente o premeditadamente o continuamente o cosas que reconocemos que son pecados y que aún así las queremos hacer.
para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que ya ha experimentado en su vida ese nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Mira, la semilla de Dios, o sea, Cristo permanece en nosotros. Entonces, no practicar el pecado se refiere a que nos dejemos guiar por Jesús, que su espíritu, que su vida sea de ejemplo para nosotros, pero sobre todo que su obra se haga en esto que somos más que barro y que nos depositamos en sus manos para que Él renueve, transforme y haga conforme a su voluntad. Esto llevará a santificar nuestra vida y a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Porque ¿qué vida o qué estilo de vida llevaba usted antes? ¿Era agradable ante los ojos de Dios? ¿Qué tipo de vida lleva si siente que ha pecado y que realmente se siente en esta situación? De vergüenza delante de Dios. Nos sentimos avergonzados cuando reconocemos las faltas que hemos cometido y que no dan ganas de continuar ahí. Y aunque existan personas que se rebelen contra la ley de Dios y que dicen que estos mandamientos sí, estos mandamientos no, que esto les gusta y que esto no, nosotros debemos entender que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el reflejo de su Hijo en nosotros. Y es ahí donde debemos entender que vamos a hacer su voluntad. Su voluntad está contenida en la Biblia, yo siempre digo eso. Si usted tiene dudas, búsquelas en la Biblia. Si usted tiene pensamientos desordenados para organizarlos, busque la Biblia. Si usted tiene problemas en su hogar, busque la respuesta en la Biblia. Todo está contenido. Si usted tiene problemas en su trabajo, busque la respuesta en la Biblia. Si hay conflictos en su familia, ahí está la respuesta también. La Biblia es un libro tan perfecto que no hay cosa en la que usted no vaya a encontrar respuesta. Y así es como Él nos guía y nos dice que hagamos. Y las personas que no conocen a Dios, que viven a su manera, lamentarán en aquel día, cuando Él venga. De hecho, yo creo que lamentan desde ya. Yo creo que hay un vacío espiritual que no se puede llenar y que solo Jesús lo llena. Hay una necesidad de alegría, hay una necesidad de paz, que a lo mejor es que no lo reconoce, pero saben que está ahí. Y usted que está escuchando, si sabe que ese vacío está ahí, que puede ser llenado, ¿no le gustaría que Jesús lo llene? ¿Realmente usted quiere continuar con ese vacío en su vida? ¿Y qué pasa cuando Jesús llega? ¿Qué cambios hay? Pues Él produce su fruto. Y ese fruto es un fruto de justicia que se ve en los hijos de Dios. Aquellos que practican la verdad, que dan testimonio de que Jesús transforma vidas, de que cambia, de que renueva. Solo practicar esa verdad santa nos hace reconocer cómo es la vida de un cristiano o el estilo de vida cristiana, que es algo permanente. No es que usted en un momento en la iglesia va a tener un actuar y cuando están los hermanos y luego va a actuar de otra manera. Eso no tiene sentido. Eso no tiene valor delante de Dios. Y eso no viene de que usted sepa toda la verdad bíblica. No, se trata de que usted la viva. De que nosotros, mejor dicho, la vivamos. Porque saberla la puede saber cualquiera. Pero vivirla solo aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Porque esa verdad y esa maravilla solo la puede vivir el mismo que la hizo, que la dijo, que la dictó. Él es el que sabe cómo hacer las cosas.
Él es el que nos hace esforzarnos todos los días. Él es el que nos motiva para poder practicar lo bueno. Él es el que refleja su luz a través de cada uno de los suyos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hemos faltado delante de Dios, pues lo primero es confesar nuestros pecados delante de Él. Decirle, aquí estoy, Señor. He cometido errores, he cometido faltas y saber cuáles son sus faltas. Reconocer nuestros pecados es decir, Señor, yo hice esto. No justificar, no decir es que lo hice porque me llevaron por aquí, me llevaron por allá. No. Es saber que si usted cometió un pecado, ese pecado es suyo. Y que necesita confesárselo a Dios y decirle, yo lo hice. Y solo cuando nosotros nos depositamos en Él encontramos ese perdón. Porque para eso murió su Hijo en aquella cruz. Para darnos a nosotros ese perdón, esa reconciliación, esa estabilidad espiritual, emocional. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue tan grande el amor de Dios para nosotros que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a quien aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros vivíamos hundidos en el pecado, siendo esclavos del pecado, practicando el pecado. Eso formaba parte de nuestro diario vivir, necios, rebeldes por naturaleza, en camino de destrucción. Pero cuando tuvimos aquel encuentro personal con Jesús, en ese momento todo eso terminó. Toda esa vieja vida cambia. Y Él empieza a guiarnos y nos enseña cuál es el camino para poder encontrar ese perdón completo. Y llegamos a sus pies y llegamos a ese proceso de bautizarnos y de formar parte de su familia espiritual. Y ahora que somos esclavos por amor a Él, que nos entregamos porque le amamos, porque obedecemos sus mandamientos, en la medida en la que Él nos permite, estamos deseosos de seguir haciendo su voluntad, que ya no somos ovejas descarriadas, sino que tenemos un pastor. Jesucristo nos guía, que al morir por nuestros pecados, y nosotros rogarle que entre a nuestro corazón y que viva con nosotros, nos ha dado entrada a su reino eterno. Él, el justo, Jesucristo, pagando por nosotros, los injustos, la humanidad. Pero qué ingratos aquellos que le aceptan como su Señor y Dios y después de todo eso que Él hizo, lo rechazan y quieren vivir y quieren hacer su vida a su antojo y no quieren obedecerle. Y que han reconocido que Él murió por nuestros pecados. Y que solo es abrir ese corazón de forma sincera, no de forma ingrata. Y que así le aceptamos como nuestro Salvador y somos justificados en su sangre. Y así es como Él perdona todos nuestros pecados. Por eso es que tenemos este gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y escapar de ese castigo eterno que está listo para todos los pecadores, para todos aquellos que no quieran ser parte, pero que la advertencia está hoy para que usted tome una decisión y entregue su vida a Jesús. El hombre por sí solo no puede salvarse, es incapaz, jamás podrá hacerlo. Porque por naturaleza nosotros somos malvados, perversos, pero de esa maldad y de esa perversión nos rescató el Hijo de Dios. Nos rescató Jesús para hacer las obras de Él
y así deshace toda la obra que hubo anteriormente del enemigo. Ese es el pensamiento que nos hace reconocer que debemos cuidar esta salvación, que debemos vivir esa salvación, que debemos verlo como lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Usted, que ya tiene esa salvación maravillosa, ¿realmente cree que quiere arriesgarse por cualquier detalle como usted quiera y la quiere descuidar? Yo creo que deberíamos de preocuparnos, debemos preocuparnos de forma permanente por reconocer cada vez más esa verdad bíblica para vivirla siempre, para no apartarnos, para no dejar de ver ningún detalle, porque no queremos descuidar esta salvación tan grande. ¿Pero cómo la cuidamos? Pues amándole, amando a Jesús. Agradecemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz y ese agradecimiento nos llena de amor. ¿Y cómo se ama a Jesús? Pues Juan 14:15 al 18 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué maravilloso! Está con nosotros, porque le amamos y porque guardamos su palabra, sus mandamientos, y porque no queremos descuidar esta salvación tan grande, porque queremos vivir en ella, porque la gracia es el regalo más precioso que hemos recibido de nuestro Salvador, y porque eso es lo más grande que hemos recibido en nuestra vida también, lo más hermoso. O sea, no hay palabras de poderlo describir, no hay palabras. Y si usted no lo vive, si usted no lo ha sentido, venga y entréguele su vida a Jesús. Y usted se va a dar cuenta de qué hablamos. Y usted va a saber que no podemos explicarlo porque se siente en el corazón, porque se siente en el día a día, porque se vive tan hermoso estar con Jesús, que cualquier cosa que pase en su vida valdrá la pena. Cualquier sacrificio, cualquier problema tendrá respuesta y tendrá solución. Y en todo tiempo hay esperanza, porque Él es un Dios maravilloso de promesa, de esperanza, y que lo que Él dice lo cumple. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que nos va a salvar, nos va a salvar. Si Él dijo que somos salvos, somos salvos. Si Él dijo que transforma, nos está transformando. Si Él dice que guía, nos está guiando. Si Él dice que somos luz, es porque somos luz. Y si Él dice que alumbra en todo lugar donde está, porque no le gusta que pongan la luz debajo de un lugar que la opaque o que la oculte, eso no va a pasar jamás. Vivamos conforme a la voluntad del Dios eterno. Y vengamos en oración para que este Dios maravilloso nos llene cada vez más y más de esa acción hermosa y haga de nosotros conforme a su voluntad. Oremos. Padre Celestial, en este momento, mi Dios, queremos decirte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia, que la reconocemos en todo momento y en todo tiempo, porque tú eres el que haces en nuestra vida. Y porque, mi Dios, todo lo que pasa es maravilloso contigo, mi Dios. Gracias. Gracias por tus bendiciones incontables.
Siempre queremos que nos perdones, mi Dios, porque tú sabes que siempre necesitamos que seas tú accionando en nosotros. Tú nos conoces y tú sabes cuáles son nuestros errores. Pero tú sabes, mi Dios, cuánto deseo de hacer tu voluntad tenemos también. Cuánto anhelo de vivir cada vez más entregados delante de ti. Por eso te decimos, mi Dios, toma el control de nuestras vidas. Cada uno, mi Dios, que en este momento te está diciendo, entrego mi vida. Si es en el primer momento, gloria a ti, mi Dios, porque tú eres así, porque tú eres maravilloso y salvas a todo aquel que entrega su vida. Y si somos nosotros, mi Dios, que te tenemos en nuestro corazón, gloria a ti también, que tú hagas siempre esa voluntad hermosa y maravillosa. Siempre, mi Dios, te rogamos para que nos hagas herramientas de honra en este maravilloso plan de salvación que tú tienes, mi Dios, para esta humanidad. Guía, renueva y transforma, mi Dios. Y entregamos delante de ti todo lo que tenemos y todo lo que somos, mi Dios, para que tu voluntad sea la que opere en nuestra vida de forma permanente, mi Dios, nuestra familia y todo lo que somos. También este grupo, mi Dios, estos grupos de estudio y todos aquellos, mi Dios, que son instrumentos que tú utilizas en este proyecto maravilloso de salvación. Que tú proveas, mi Dios, que tú renueves fuerzas, que tú hagas todo, que tú proveas salud y que todo sea hecho para glorificar tu nombre, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. Confiadamente te decimos, toma el control en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por el tiempo de escuchar estos mensajes, de escuchar estas reflexiones. Que sea el Dios eterno haciendo su voluntad en la vida de cada uno y paz a vosotros.